Buenas tardes, ya estamos nuevamente en compañía de todos ustedes en nuestro programa Acontecer Médico y tu programa también educacional, informativo, como es Acontecer Médico todos los jueves de 1:30 a 2:30. Estamos en vivo en este momento aquí en Guadalajara, Jalisco, México, ya que nuestro programa también se ve por www.acontecermedico.com a través de la web y por supuesto a través de Facebook, a través de Twitter. Estamos ahí muy al pendiente de todos tus comentarios. Esta tarde tenemos un tema muy importante. Ricardo Ursúa, servidor, me da mucho gusto el poderles expresar esta gran importancia y este sentido de urgencia que debemos de tener todos, para combatir la obesidad, pero desde un enfoque, digamos, ya un poquito más actualizado de lo que hemos estado platicando en otros programas. Algo es indudable, que todos estamos preocupados, no nada más ya por la imagen. Esta tarde van a ver cómo ya no es solamente esto, sino que estamos comprando riesgos si no tomamos una acción inmediata todos, y en eso me incluyo yo. Bueno, todos necesitamos de energía. Sabemos que la energía nos va a hacer que nuestros órganos funcionen correctamente, que tengamos la energía para nuestras actividades diarias que requieren también de estar muy bien alimentados, que ahorita, por cierto, estamos comentando aquí a los del staff que están aquí dándole duro a la comida chatarra. Bueno, hay que nutrirnos perfectamente bien, porque justamente el metabolismo se ve afectado. ¿Por qué? Porque está en espera el metabolismo, obviamente, de generar toda una situación química que permita que esa energía llegue a través de los nutrientes, o sea, toda aquella, ese alimento o esa serie de consumo que hacemos, que puede ser chatarra o puede ser totalmente nutricional. Esta tarde el tema va a ser el síndrome metabólico. Seguramente ustedes ya lo han escuchado. El síndrome metabólico definitivamente que es algo que vamos a estar desmenuzando y ese va a ser el tema de esta tarde. ¿Por qué? Porque es muy vasto y esto, digamos que al final me gustaría que cada uno de nosotros creáramos conciencia y nos hiciéramos una autocalificación, una autoevaluación en el sentido de que más de 3 factores de los que vamos a mencionar esta tarde nos van a llevar justamente hacia el camino de padecer un síndrome metabólico. Y nadie mejor que el doctor Sergio Godínez, a quien le doy la más cordial bienvenida esta tarde, quien es jefe de la División de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y que al mismo tiempo es uno de los promotores en el sentido de que el manejo integral de la obesidad se debe ya llevar más desde el punto de vista metabólico que únicamente endocrino. Creo que esto es mucho más integral lo que vamos a estar manejando. Y bueno, pues primero que nada, bienvenido doctor, un honor tenerte por aquí. Muchas gracias Ricardo y muchas gracias por la invitación, la oportunidad de platicar con la gente en relación a enfermedades que son cada vez más importantes. Claro, y ya ves que en algunas ocasiones que nos hemos visto en alguna conferencia de prensa o en algún tipo de presentaciones, lo habíamos platicado brevemente de cómo ya este año habría que empezar a desmenuzar lo que es el síndrome metabólico para que se tenga un panorama mucho más amplio, mucho más a profundidad de lo que nos está afectando como personas, como Estado, como país, la cuestión de la obesidad. Por supuesto, desde luego, cuando se analizan este tipo de problemas de salud y cuando uno los analiza desde el ángulo de la mortalidad incrementada, implica que las principales causas de muerte en México, últimamente, y hablo de los últimos 15 años, han venido presentándose como consecuencia de los factores individuales o asociados de los cuales se integra el síndrome metabólico. Es, por lo tanto, un programa de salud prioritario en nuestro estado y en la República Mexicana, pues advertirle a la población de las consecuencias de presentar síndrome metabólico. Pues exactamente, este programa esta tarde va a ser justamente una advertencia, pero al mismo tiempo un examen de conciencia para cada uno de nosotros, porque realmente no es nada más la situación, como decía al principio, de imagen, doctor, sino que al mismo tiempo todas las secuelas que puede tener el padecer o ir más bien adquiriendo cada vez más factores hacia lo que sería el síndrome metabólico. Aquí brevemente de estos 5 factores, ahorita los vamos a comentar, por cierto, los van a tener también en el siguiente corte, más bien en el siguiente bloque van a tener lo que es justamente estos factores, para que vayan empezando ustedes, esperemos que no a ponerle palomita, pero si es así, bueno, aquí está el doctor Sergio Godínez, a quien le van a poder hacer preguntas aquí en vivo, o inclusive si es la repetición también estaremos al pendiente, al 3719-9763. También nos pueden hacer llegar sus correos electrónicos a acontecermedico@hotmail.com. Y bueno, doctor, ¿cuáles son estos 5 factores antes de ir a nuestro primer corte?
El síndrome metabólico es una expresión clínica de dos diferentes vertientes, una de ellas genética, que comentaremos posteriormente, y la otra es la consecuencia de un estilo de vida equivocado que hemos venido cultivando pues, probablemente en los últimos 50 años los mexicanos, y se integra básicamente por intolerancia a la glucosa, que puede llegar a ser diabetes, por hipertensión arterial, por hipertrigliceridemia, hipoalfa-lipoproteinemia, que luego también comentaremos, y un grado especial de obesidad que afecta sobre todo el perímetro de la cintura. Correcto. Son unos parámetros y unos factores que tenemos que tomar en consideración. Y bueno, aquí están el hecho de que haya ese cúmulo de grasa en la cintura. Yo creo que aquí también me gustaría que, para que sepan lo que van a encontrar en nuestro programa, que también nos dijeras de qué manera se mide la cintura, porque hay mucha diversidad. En ocasiones a mí me lo han medido la cintura y las 3 veces que me lo han hecho son diferentes, de diferente forma. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto, cómo inclusive cuando vayan con el médico o la nutrióloga o quien los vaya a atender de esta situación, les haga ver justamente cuál es la situación real y hacia dónde vamos a caminar. Recuerden, 3719-9763, estamos esperando sus preguntas. Vamos al primer corte. El tema de hoy, síndrome metabólico. Regresamos. Bien, pues estamos de regreso. Les comento yo que esta tarde tenemos el tema del síndrome metabólico. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo ya lo hemos visto que cuando nosotros tenemos la ingesta de algún alimento, todo lo que es el aparato digestivo va a tener cierta situación química para hacer el desdoblamiento de proteínas, grasas, carbohidratos, en fin. Esto lo que va a ocasionar es que justamente se va a hacer ese tipo de concentración. Todos los nutrientes son importantes para el organismo. Sin embargo, cuando el metabolismo empieza a fallar, entonces ese laboratorio químico empieza a fallar y obviamente empieza a acumular algunas cosas o no las empieza a utilizar nuestro organismo. En fin, se hace todo un desequilibrio bioquímico que obviamente esta tarde tenemos aquí al doctor Sergio Godínez, quien es director de la división jefe de la División de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, endocrinólogo de profesión. Y bueno, doctor, pues además de nuevamente agradecerte que estés esta tarde con nosotros, en el caso del endocrinólogo, como un comentario, a mí a veces pienso como que en los últimos años, los últimos 20, 30 años, como que se ha llevado una cierta rutina de simplemente irse mucho a la situación de controlar diabetes, glucosa, pero no una situación de ver todos estos factores. Entonces es una opinión que me gustaría que también hoy dijeras si es una nueva corriente, lo de la cuestión de las enfermedades metabólicas, sé inclusive que eres o fuiste presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Metabólicas, en fin, que nos tumbes esta venda y cómo está al día de hoy la actualidad o la actualización en el tratamiento de estas enfermedades metabólicas. Así que, doctor, pues adelante. ¿Cómo no? Efectivamente, existen una serie de conceptos equivocados que se manejan como consecuencia de enfermedades que empiezan a aparecer en el mapa de la medicina. El síndrome metabólico, si bien ya había sido estudiado por Gregorio Marañón en España en los 30s, se acepta como entidad médica apenas en los 80s. Okay. De tal manera que no es una enfermedad que tengamos mucho tiempo de conocer, pero cada día la conocemos mejor porque tenemos mejores instrumentos para conocimiento en este momento. El primero de los mitos, y vale la pena, me parece a mí señalarlo, es el de la obesidad adquirida por comer de manera equivocada y la idea de considerar la obesidad también como un trastorno nutricional puro. Ni es adquirido de manera equivocada por nutrición, ni tampoco es un trastorno nutricional puro. Existen suficientes estudios a estas alturas para considerar que el sustrato fisiopatológico de la obesidad es genético fundamentalmente. O sea que ya traemos un cierto chip ahí que ya nos va a dar una predisposición a ser obesos. Definitivamente. Y esto explicaría, por ejemplo, el caso de personas que sin cambiar mucho sus rutinas de alimentación, con el tiempo y con la edad y con la disminución de la actividad empiezan a subir de peso. Exacto. Pero se confrontan con otras personas en la misma circunstancia que no suben de peso. Ajá. Entonces, esto no se puede explicar si no es a través de bases genéticas y moleculares.
Correcto. Este punto, y sí me gustaría comentarlo, bueno, aquí estamos haciendo el desglose de lo que es justamente el síndrome metabólico que hablábamos hace un rato, doctor, pero fíjate que hablando de este punto, yo creo que sería la respuesta, porque platico pues, con muchas personas, me dicen, oye, yo realmente como muy poco y estoy gordo, realmente me he puesto a dieta, no logro bajar de peso, me han dado cualquier cantidad de dietas, hasta le entran a los famosos medicamentos milagro, que es pura charlatanería, por supuesto que tampoco bajan. Pero entonces lo interesante del asunto entonces es que si hay una persona que genéticamente ya tiene esta predisposición, quiere decir que lo primero que se tiene que hacer es justamente ver si hay esa predisposición. Ahora, ¿cómo romperla? Aquí lo primero que necesitamos hacer es identificar al obeso antes de que sea obeso. Ok, la y prevención. Existen ya documentos suficientes para considerar que el sustrato que se llama resistencia a la insulina se heredó y se manifiesta bioquímicamente, no clínicamente, antes de que el sujeto empiece a ganar peso. Okay. Ahora, ¿por qué hablamos de la obesidad en primer lugar? Porque la obesidad es la imagen clínica que se presenta primero, antes que todos el resto de los factores. Empieza el individuo a aumentar el perímetro de la cintura y luego empiezan a suceder el resto de las cosas. En términos generales hay una parte de la obesidad que sí se genera por comer de manera equivocada y esa se pierde con cierta facilidad, pero para todos es conocido que en un programa de reducción existen mesetas que aparentemente no tienen explicación, pero que se deben básicamente a que la parte que se perdió del exceso de peso era la parte que se había adquirido por una nutrición inadecuada. Es una franja chiquita, es una franja que va entre el 10 y el 30% del exceso de peso y eso se pierde hasta dejando el azúcar solamente, claro. ¿no? Pero ya el resto de los componentes de la obesidad necesitan un diagnóstico y un manejo muy profesional. Correcto. Ahora, cuando ya se presenta la obesidad, no solo como factor de riesgo asociado, sino compartiendo el espacio de riesgo con la hipertensión arterial, con la diabetes o con la hipercolesterolemia, entonces se empieza a incrementar el riesgo de tener eventos cardiovasculares, que al final, en general la gente no se muere de sucesos metabólicos, se muere de sucesos cardiovasculares que tuvieron su origen en una alteración metabólica. A lo que voy es a esto, no se puede considerar, por ejemplo, el estilo de vida equivocado como el generador de todas las penas y malestares del mundo, ¿no? Si bien necesitamos identificarlo como una estrategia, como una arma para atacar fundamentos genéticos, porque finalmente genes no son destino. Si los genes no encuentran su camino fértil para florecer, pues no florece, ¿no? Es cierto lo que algunas personas dicen, bien, bueno, la obesidad es genética, pero si no comes no subes. Claro. Y eso es correcto, ¿no? Pero también yo les diría, claro, pero si comes, aunque comas de manera excesiva, si tienes la genética correcta, no subes, no incrementas tu peso. Entonces, necesita uno considerar finalmente al síndrome metabólico y a la obesidad en sí como una alteración médica muy compleja. Claro. Muy distinta de un trastorno nutricional primario y muy difícil para manejar por un solo miembro de un equipo de salud. Por ejemplo, las licenciadas en nutrición que tienen una intervención muy importante en el esquema de salud de este tipo, tienen unas limitaciones también muy importantes. Por supuesto. Y lo mismo podemos decir de la psicóloga, del médico, del asistente social, etcétera. Todo el mundo tiene su lugar. Y si nosotros conseguimos un equipo médico que conserve su lugar, tenemos mucha más posibilidad de éxito que si no lo tenemos. Correcto. Entonces, de alguna manera, ¿genetistas participan en este equipo multidisciplinario? Eso es muy importante. ¿O deberían de participar? No, de hecho participan. Sí, participan. Nosotros tenemos en el Hospital Civil de Guadalajara un servicio de genética que empieza a conocer prácticamente a nivel de tercer nivel de atención de casos de obesidad que tienen más que ver con genética que con medio ambiente. Nosotros tenemos el grupo más importante de todo el occidente de México de casos de síndrome de Prader-Willi, que es una obesidad que se da por alteración genética primaria, monogénica, prácticamente incurable, y que se tiene que identificar para no someter a los niños afectados, que eso se presenta generalmente en la infancia, a un tratamiento equivocado. Claro. Ellos tienen una alteración cromosómica específica en el cromosoma 15. Si no se les identifica, se someterán a cualquier cantidad de dietas de cualquier tipo y no van a tener resultado. Claro. Entonces, el deber del médico es identificar perfectamente bien cuál fue el origen de la obesidad en cada persona
clasificarlo adecuadamente Claro. y asignarle un tratamiento que será como el saco hecho a la medida para cada persona. Yo creo que ahí está la clave, el saco hecho a la medida, el tratamiento hecho a la medida y que además le podemos sumar lo que es justamente el equipo multidisciplinario mediante el cual se debe de estar haciendo este traje a la medida. Me gustaría que si nos pasaran, por favor, ahí a producción, le pido que nos esté pasando constantemente lo que es el síndrome metabólico, estos 5 factores, para que quienes nos están viendo o nos estén sintonizando posteriormente tengan la posibilidad de estarse autocalificando. Esto es bien importante y de acuerdo a esto, pues puedan comunicarse con nosotros y los ponemos en contacto con este programa del Hospital Civil y, por supuesto, a través del doctor Sergio Godínez, digo, si no tienes inconveniente, por supuesto. No, de ninguno, al contrario. Bueno, al vamos a contrario. hacer este repaso. Entonces, estamos hablando que si hay exceso de grasa acumulada alrededor de la cintura, si usted la tiene, bueno, póngale una palomita. Los niveles de triglicéridos elevados, en este caso es un examen de sangre, que es importante que acuda a un laboratorio y pida que le hagan el estudio de los triglicéridos y el colesterol. El nivel de colesterol, digamos el colesterol bueno, doctor, que esto yo estaba viendo ahorita aquí, ¿esto cómo lo pueden, digamos, aquí equiparar con el colesterol malo o el bueno? ¿Cuál es más importante saber? Bueno, los dos son muy Los dos. importantes. Como factor de riesgo específico, actualmente nosotros consideramos que es mucho más pesado la baja del colesterol bueno, el HDL que se llama, Ok, que la elevación del colesterol malo. claro. Los niveles que se sugieren en el sexo masculino para colesterol de HDL son 40 miligramos por decilitro o más, y en el sexo femenino 45 miligramos por decilitro o más. Ok, esto es bien importante porque también aquí es como que romper un paradigma y en el sentido de que la rutina, fíjate que doctor que te vas a compartir, nosotros estamos buscando mucho romper esas rutinas que se ha generado a veces en la práctica médica y que está generando obviamente una serie de situaciones digamos, de cierta desidia de ir más allá a la hora de hacer una evaluación clínica del paciente. Creo que en este caso tú estás reforzando esta idea que tenemos. ¿Por qué? Porque en este caso siempre es la rutina de decir triglicéridos, colesterol, tienes el colesterol alto, por lo tanto te voy a dar tu medicamento, va a hacer esto, que te vaya bien. La glucosa, todavía no eres diabético, dale gracias a Dios, bueno, nos vemos y el que sigue. Cuando en realidad ahorita, fíjate lo que nos estás comentando, ¿no? Es mucho más importante y más valioso saber lo que es el colesterol de alta densidad, como pensar en un momento dado que normalmente los estudios se hacen de que tienes el colesterol malo, alto y aguas, ¿no? Entonces aquí de alguna manera ya es otro parámetro. Entonces decíamos el exceso de grasa, triglicéridos y en este caso el colesterol bueno es el que hay que medir, que haya suficiente las cifras normales y luego ya veremos otros de estos 5 factores donde está justamente la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre. Hablando ya un poco el orden, ¿cómo, te decía yo, cómo poder decirle, oiga, usted me está midiendo mal la cintura o me está midiendo bien la cintura? Porque unos te dicen, uy, no, hombre, estás súper obeso, y otros dicen, no, fíjate que no tanto, y es mi misma cintura. Entonces, ¿dónde se tiene que medir y cómo medir la cintura? Ese es un asunto muy importante antes de pasar de la obesidad a otra cosa, porque en la gente sana, la que todavía no tiene expresiones patológicas evidentes, la obesidad es lo primero que se presenta. Por supuesto. Y en ese tipo de pacientes que estamos analizando, la obesidad abdominal, que representa muy bien el contenido de grasa visceral, que es la grasa más venenosa que tenemos, ¿no? Okay. Entonces, la medición de la cintura se lleva a cabo exactamente en la línea media cuando se toman en cuenta la cresta ilíaca superior y el borde inferior de las costillas, no la cicatriz del ombligo. Ok. Se hace una medición. Vamos a hacer rápidamente antes de salir el corte. ¿Por qué no me dices dónde yo me paro? Sí, ¿cómo no? Me toman, Claro por favor. Sí. Me paro. Haz de cuenta que tú me vas a medir la cintura. ¿Cómo me lo vas a medir? Aquí tenemos el borde de la cresta ilíaca. Ok. Y aquí tenemos el borde de la costilla. Correcto. Esta es la distancia entre ambas. Corto la mitad exacta y ahí medimos el perímetro de la cintura. Ok, ok. Entonces, la cicatriz umbilical nos puede hacer equivocar porque en algunas personas el abdomen es muy péndulo. Entonces la cicatriz se va hacia abajo y ya el perímetro de la cintura pues también sufre de la misma manera. Claro. Lo correcto es hacer lo que acabamos de comentar. Perfecto. Y el nivel que nosotros estamos sugiriendo para ambos sexos es de 90 centímetros como medición máxima. Para ambos sexos. Para ambos sexos. Porque luego le dan como un descuentito aquí a la mujer de que, bueno, si tienes 108 pasas, ¿no? Hay una sugerencia basada en muchos artículos también epidemiológicos que dice el varón hasta 102 centímetros y la mujer hasta 88.
Okay. Pero la recomendación por la norma oficial mexicana es 90 centímetros para ambos sexos. Parejo. Si tenemos 91, tenemos que bajar a menos de 90. Claro. En los dos sexos. Claro, y de esa manera correcto. saldríamos de ese factor de riesgo. Ok, y ya tocamos el primero y vamos al corte. Recuerden que tenemos nuestro teléfono 3719-9763. Estamos en vivo en tu programa Acontecer Médico con el tema síndrome metabólico. Vamos al siguiente corte, regresamos, quédense con nosotros. Bien, pues hemos estado tocando el tema del síndrome metabólico y en el caso de los factores, nuevamente, porque creo que para todos es muy importante, ya inclusive ahorita han empezado a llamar con algunas dudas, les vamos nuevamente a poner esos factores para que nuevamente, si nos acaban de sintonizar o bien quisieran esto compartirlo con alguna persona, llámenle y digan, ¿sabes qué? Aquí hay una calificación, hay 5 factores, califícate, y si hay alguno de estos, que se ponga en contacto con nosotros al 3719-9763 y con todo gusto lo vamos a orientar, lo vamos a derivar con el médico que está calificado en lo privado o inclusive si no tiene recursos, por supuesto que también a través del doctor Sergio Godínez, quien es el jefe de la División de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, vamos también a pedirles pues el apoyo para todos ustedes si tienen algún tipo de situaciones. Recuerden entonces que estos 5 factores del síndrome metabólico son el exceso de grasa acumulada, que ya ahorita vimos gráficamente cómo es como nos deben de medir la cintura. Esto es muy importante también para los profesionales de la salud. Si no tienen bien la idea, háganlo o pidan una recomendación. Y bueno, les daremos más información próximamente. Los niveles de los triglicéridos elevados, que son las grasas, inclusive con el colesterol, que ahorita lo vamos a comentar. El nivel de colesterol bueno, que eso es un punto importante que ya rompe el paradigma anterior, que hay que ver cómo podemos y cuáles son las cifras, cómo podemos detectar y cuáles son las cifras en las cuales debe estar el colesterol bueno, la presión arterial, si son hipertensos o tienen la presión alta, aguas, y los niveles de azúcar, que también ahorita vamos a comentar sobre esto. Bueno, pues continuando, doctor Godínez, entonces hablábamos acerca de esto, ya vimos lo que es el exceso de grasa acumulada alrededor de la cintura, cómo se debe de tomar esta medida, pero también los triglicéridos, entonces, esos no hay cambio. Los triglicéridos son grasas que no deben estar en cifras altas y al mismo tiempo el colesterol malo, digamos, ¿no? Sí. En relación a los triglicéridos, es la forma como nosotros adquirimos de la comida las grasas en su mayor parte. En realidad, niveles de colesterol tienen muy poquita la comida. En ese sentido, y hay otro paradigma, en el sentido de que los triglicéridos elevados son porque comiste mucha grasa. Sí. En realidad los triglicéridos se elevan porque el sistema que depura las grasas en el interior de nuestro organismo está fallando. Okay. De tal manera Perfecto. que un organismo que funciona de manera correcta puede metabolizar adecuadamente casi cualquier cantidad de grasa. Ajá. En este caso de los triglicéridos, tienen la capacidad de convertirse en otras moléculas que se llaman kilomicrones y que también son depuradas por la misma enzima que se llama lipoproteína lipasa. Esta proteína, pues cuando se vuelve perezosa o actúa de manera deficiente, es la que eleva los niveles de triglicéridos en plasma. Los triglicéridos por sí mismos tienen mucha controversia como factores que provoquen aterosclerosis por sí mismos. Sin embargo, sí son factores de riesgo para evento cardiovascular y hay una serie de estudios que lo confirman. El más famoso de ellos es el estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Ahora, los niveles normales de triglicéridos que nosotros deberíamos de conservar son de 150 miligramos por decilitro en ambos sexos. En ambos sexos. Ya también. cuando se Perfecto. pasa de 150 hay que hacer algo al respecto. Y lo que sí es importante es que niveles moderadamente elevados de triglicéridos sí pueden responder a maniobra nutricional. Perfecto. Contra lo que sucede a veces con el colesterol. Correcto. Pero cuando no ya reaccionan a maniobra nutricional, sí hay que medicar. Y los medicamentos para regular los triglicéridos son para siempre. Ya. Por lo tanto, tiene que ser una indicación muy precisa, muy puntual. Sí, porque más es una rentita, ¿no? Sí, es para siempre y es para caro. Siempre, claro. Sí, y el colesterol que se transporta en lipoproteínas de alta densidad, que nosotros también llamamos alfas, es un factor de riesgo que se ha identificado en los últimos 5 años como muy pesado en el desarrollo de la aterosclerosis. Okay. Inclusive existen en algunos casos relatos de familias italianas
que tienen una capacidad especial para depurar las grasas más que el resto del mundo. Y se ha ubicado eso en unas proteínas de alta densidad especialmente eficientes. Para allá está investigando ahorita la medicina. Y les quiero decir, como comercial también, sí, claro, si lo quieren aceptar, que el Hospital Civil de Guadalajara está llevando a cabo todo el tiempo investigación clínica en relación a grasa humana, siempre. Wow. Nosotros acabamos de meter 2 trabajos al Congreso Nacional de Endocrinología, que van a ser publicados próximamente, y que se refieren precisamente a las variaciones de grasas con diferentes maniobras nutricionales y con diferentes medicamentos. El Hospital Civil pretende estar siempre en vanguardia en ese sentido. Correcto, bueno, pues igual, aprovechando el mismo comercial, bueno, también te digo que Acontecer Médico, estamos en el mismo canal, lo estamos haciendo y estamos nosotros también convocando a todas las sociedades médicas digamos, de las diferentes especialidades, incluyendo la de pediatría, que obviamente hay que empezar desde los niños. Y pues obviamente también el caso de que Acontecer Médico estamos buscando esta sinergia con cualquiera que tenga algún proyecto que nos pueda dar una luz y una solución para poder combatir la obesidad desde una forma integral, que bueno, es parte del objetivo de esta tarde, estar platicando contigo, doctor, de estar siempre en contacto y contando con el agradecimiento y el apoyo de los hospitales civiles, por supuesto de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, y estamos pendientes todavía con los del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quienes también queremos que se integren y se unan a esta gran campaña y cruzada en contra de la obesidad, primeramente aquí en nuestro estado, para luego llevarlo al resto del país. Bueno, entonces siguiendo con ello, el colesterol malo va de la mano con los triglicéridos, ya lo comentamos, para el colesterol malo hay medicamentos, para los triglicéridos pueden responder con un esquema nutricional. ¿Hay medicamento para bajar los triglicéridos actual? Por supuesto. Ya también lo hay. Y también acabamos de terminar un protocolo donde compara la efectividad de 2 productos para bajar los triglicéridos que están en el mercado y que seguramente alguna vez habrá oportunidad de comentarlo. Claro. Lo importante es establecer que el tratamiento existe y que está al alcance de cualquier persona. Ok, correcto. Entonces, el punto del colesterol bueno, aquí me llama mucho la atención porque normalmente no se había dado esa relevancia y esa importancia que tú nos estás compartiendo esta tarde, doctor. Y en este caso, digamos, esos estudios, yo no he visto inclusive ni siquiera que se pidan. Hay una rutina, es decir, química sanguínea, colesterol, triglicéridos y punto. ¿Cómo hay que pedir este examen? Ese se pide en sangre como parte del perfil de lípidos o de manera aislada, colesterol HDL, ¿no? Correcto. Es una muestra en ayunas, después de 8 horas de ayuno, y el valor es muy estable, se permanece muy estable casi por 3 meses, entonces, a pesar de intervenciones. Entonces, lo que se recomienda también cuando se intervino de alguna manera al paciente es hacer el seguimiento en un lapso no menor de 3 meses. Y les quiero comentar también en relación a las HDL. La proteína que les comentaba se llama ApoA1 Milano. Vale la pena consultar la red para que vean ustedes la maravilla que es la ApoA1 Milano, que la tiene esa familia italiana de manera natural, pero que estamos nosotros intentando que se utilice, porque la manera sintética de la proteína se ha utilizado en conejos que tienen aterosclerosis y es exactamente como si uno pusiera, no sé, un destapacaños, empieza a limpiar las arterias de una manera impresionante, ¿verdad? Ajá. Y se está investigando para ver qué efectos secundarios también puede tener en los humanos. No podemos inmediatamente transportar el experimento, pero claro, la esperanza de conseguir limpiar las arterias existe. No, estaría excelente, excelente. Bueno, entonces vamos ahora a otro punto, así nada más brevemente y antes de salir al corte. Si entramos en síndrome metabólico, nos acercamos a qué complicación, doctor, así nada más rápidamente. Cuando entramos a la hipertensión arterial también, que tendríamos que analizarla de manera precisa. Correcto, y recuerden que a veces dicen, a mí no me va a pasar, o simplemente de algo nos hemos de morir. Lo interesante del asunto es que un accidente cardiovascular cerebral, por ejemplo, nos puede dejar paralizados, nos puede dejar con una situación de vegetal, y esto creo que no es justo ni para nosotros y por supuesto que tampoco para nuestras familias. Vamos al corte, regresamos.
Bueno, regresamos con este interesante tema. Yo les prometo, porque la verdad es algo muy, muy vasto lo que requerimos de información y de orientación. Les prometo que vamos a hacer más programas. Doctor, te invito a que podamos hacer una serie de estos programas que creo que sería un buen inicio, aparte de que las actividades que podamos realizar en conjunto, pues me encantaría que obviamente te apoyaras en nosotros para que lo que están haciendo también hacerlo en lo privado, si es necesario, no sé, hacer algún tipo de eventos, de simposios, donde podamos estar teniendo esa interacción con el público, pero también con los profesionales de la salud. Bueno, esta es una promesa. El síndrome metabólico, entonces estamos hablando, el repaso nuevamente, exceso de grasa acumulada alrededor de la cintura, punto 1. El 2, niveles de triglicéridos elevados o inclusive el colesterol malo. El 3, el nivel de colesterol bueno. Eso es importante, hay que conocer que deben estar las cifras normales o inclusive si están por debajo de los valores normales, este colesterol bueno ya también es un signo de alerta. Vamos a hablar ahorita de lo que es la presión arterial y lo que son los niveles de azúcar en la sangre por encima de los valores normales. Primeramente, doctor Godínez, la presión arterial elevada. Me decías un comentario bien interesante, adelante. Sí, el concepto tradicional de la medicina determinaba la asociación prácticamente constante entre obesidad e hipertensión, pero no se conocía el link que determinara cómo la obesidad puede provocar hipertensión. Okay. La hipertensión no puede provocar obesidad, pero la obesidad sí puede provocar hipertensión a través de mensajes equivocados de una proteína que fabrica el tejido adiposo periférico y que se llama leptina. Entonces, la leptina en los pacientes que tienen obesidad es una proteína que normalmente debería de encargarse de quitar el apetito. En estas personas tienen resistencia hipotalámica y no tienen eliminación del apetito. Por lo tanto, la proteína cada vez se eleva más en sangre. Y entonces provoca disfunción autonómica, es decir, un sistema que maneja la capacidad de las arterias de dilatarse o de contraerse y provoca con ello hipertensión arterial. Y eso explicaría también cómo el obeso que tiene reducción de peso es capaz de manejar a la baja sus cifras de presión arterial sin medicamentos. Es muy proverbial también el hecho de que yo bajo de peso y mi hipertensión se controló. Wow, entonces también eso ya se abre, perdón, otro panorama para el hipertenso, ¿no? En este caso, que también tiene que ver, por supuesto, de mucha voluntad para cambiar sus hábitos, ¿no? Cuando menos se establece que no es un enfermo terminal el que presenta hipertensión, en donde ya sus vasos sanguíneos están como cartón o en una etapa ya de envejecimiento prematuro. No, es una disfunción simplemente que puede ceder cuando nosotros provocamos que el paciente pierda peso de manera adecuada. Claro. Correcto. Y bueno, ahorita tenemos ya algunas preguntas, no se nos desesperen, ahorita se las vamos a contestar. Los niveles de azúcar en la sangre, esto a mí, digamos, hay una cuestión controversial que es la cuestión de la prediabetes. Sí. Existe la prediabetes, el ser insulino resistente, pudiéramos pensar que en este caso sería una definición de un prediabético. ¿Cómo se maneja este concepto ahora? El término prediabetes es un término que ha ido y venido en el transcurrir de la medicina, se empezó a poner en práctica médica en los 70s y luego se consideró eliminarlo porque se decía, bueno, el término pre, el prefijo pre implica que la diabetes se va a presentar necesariamente alguna vez. Claro. Y luego sucedía que algunos prediabéticos jamás llegaban a ser diabéticos, ¿no? Correcto. Entonces se eliminó por esa razón, pero se volvió a aceptar en el afán de señalar un factor de riesgo para presentar la diabetes, porque el prediabético aparentemente se cuida mejor que el individuo que no sabe que tiene prediabetes. Exacto. Y la prediabetes ahorita se establece a través de antecedentes familiares de diabetes, aunque no existan otros factores de riesgo, o bien con el hallazgo de alguna alteración bioquímica que señale que existe intolerancia a la glucosa, aunque no tengan diabetes las personas. Entonces, sí existe el término, igual existe el término intolerancia a la glucosa, y desde luego cuando se sobrepasan esos niveles de historia natural, pues ya se presenta la enfermedad. Correcto, diabetes. Perfecto. Bien, entonces aquí ya tenemos los 5 factores y me los voy a poner para hacer ya una última recapitulación de esto. El exceso de la grasa acumulada alrededor de la cintura, más lo que son los niveles de triglicéridos elevados o el colesterol malo, baja en los niveles o los valores normales del colesterol bueno, la presión arterial elevada, que es lo que estamos ahorita viendo cómo todo está interrelacionado, y por supuesto los niveles de azúcar, que en este caso curiosamente, la suma de todo esto, la resultante era decir, no, un nutriólogo, ponte a dieta, hacer ejercicio y se acabó. En realidad nos estás abriendo un panorama en cada uno de los factores, que hay muchísimo que hacer en cada factor.
Por supuesto, cada uno de los factores de riesgo por sí mismo es causa de muerte, Wow. cada uno. Pero si nosotros sumamos todos los factores, nosotros tenemos una cantidad de riesgo espeluznante. Y les quiero dar un dato duro que es más espeluznante aún. Todos los mexicanos mayores de 51 años fueron evaluados en un estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de la Nutrición en México y se determinó que la mitad de todos los adultos mexicanos mayores de 51 años tienen síndrome metabólico. Ay, híjole, ¿tanto? El ¿Así? 50%. Wow. Entonces, y ya va bajando de acuerdo a diferentes grados de edad, pero por ejemplo, hay un estudio en Querétaro en gente que tiene menos de 30 años y sucede que tienen el 27% de síndrome metabólico. Híjole. Es decir, y existe también una población de teens, de gente que tiene entre 10 y 20 años, importante, alrededor del 8% tienen síndrome metabólico a esa edad, Wow. lo cual hace que su expectativa de calidad de vida y de sobrevida pues sea muy, muy angustiosa. Claro, en el caso de los niños también ya se presenta el síndrome metabólico, ¿y a qué edad? No se presentaba hasta empezamos a identificar casos de síndrome metabólico en niños después de quizá 1985 y se presenta cada vez con mayor frecuencia. Qué barbaridad. Porque la obesidad se presenta cada vez con mayor frecuencia. Exacto. Y es cierto, en algunas personas puede florecer el síndrome metabólico sin que exista exceso de peso. Pero en esas personas lo que hay que hacer es buscar un polimorfismo genético que explique por qué el receptor de la insulina no está respondiendo adecuadamente a la hormona. Correcto. Son génesis diferentes. Ese tipo de resistencia a la insulina, por supuesto que existe, pero es un asunto puramente genético y no es un asunto que mezcle, como en este caso que estamos comentando, lo genético con lo ambiental. Exactamente. Híjole, qué interesante. Ahora esta máxima de que hay enfermos, no enfermedades, ahora más que nunca la estamos ahorita corroborando, la estamos confirmando a lo más. Hay algunas preguntas ahí que tenemos del público. Si quieres, doctor, contestar alguna de ellas. Sí, precisamente el señor Robles Godínez, que es a lo mejor hasta mi pariente, tiene síndrome metabólico, pero no tiene obesidad y sí se puede presentar. Correcto. Yo en ese caso del señor sí le recomendaría acudir rápidamente con el endocrinólogo, que es el que va a ser capaz de identificar cuál es su problema de base. Exacto. Como yo decía, quizá tenga alguna alteración genética primaria en donde no necesitó el sustrato ambiental para hacer florecer el resto de las manifestaciones del síndrome metabólico. Por supuesto que se puede presentar, no es lo común, Okay. No es lo común es que se presente primero obesidad y luego el resto. Okay. Y la otra pregunta que nos hacen, es una señora que pesa 75 kilogramos, pero no nos puso estatura. Si tiene una estatura menor a 1,70, sí tiene exceso de peso y tendría la historia natural también de una intervención nutricional. Entre el 10 y el 30% del exceso de peso puede mejorar con nutrición exclusivamente. Y luego va a enfrentar una barrera, una meseta, en donde ya intervienen factores metabólicos que de no ser manejados por un médico experto, ya no le van a permitir bajar más allá. Okay. Para ella una cosa que la tiene que alentar es que existen evidencias en las cuales la reducción del 10% del peso original ya da un impacto en salud positivo. Ah, qué bien. No, Entonces, pues está eso ya es interesante. una... Entonces quiere decir, entendemos que los 5 factores, no puedo por decir algo, pues yo tengo la presión alta, los niveles de azúcar en sangre no andan muy bien, y el colesterol no anda muy bien. O sea, definitivamente hay uno que es básico, que es la obesidad. O sea, lo que es la grasa, siempre, en todo se presenta. O sea, digamos, ¿sería el inicio? ¿Sería el número 1? ¿En qué orden va, No, existen variantes fenotípicas que nosotros llamamos así, y esa es la razón por la cual la calificación del síndrome metabólico no requiere las 5 expresiones. Con 3 de las 5 se hace el diagnóstico, ¿no? Porque claro que puede haber pacientes con síndrome metabólico sin hipertensión, o sin obesidad, o sin diabetes, o sin dislipidemia. La prueba está entonces que hay personas que son delgadas, ¿no? Y sin embargo traen el colesterol, los triglicéridos altísimos, ¿no? Entonces quiere decir que hay alguna situación de lo que hemos estado platicando esta tarde. Pasando entonces ya al tratamiento integral, doctor, ¿cuál sería en este caso el tratamiento integral en base a lo que estamos hablando de estos nuevos factores y fundamentos de tratamiento? ¿Cuál es lo que recomienda los especialistas en enfermedades metabólicas como tú? Bien, nosotros necesitamos abordar el caso como un caso que tiene un origen común, el de la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina se maneja de 2 maneras. Una de ellas es con cambios en el estilo de vida. Lo primero que tenemos que hacer es intentar bajar de peso los que tienen sobrepeso. Claro.
llevar a cabo un poquito más de actividad física, los que tienen sobrepeso y los que no lo tienen también. Y aquí hay otra cosa también paradigmática, ¿no? El médico en general le recomienda, vaya y haga ejercicio, pero existe una comunicación del año pasado del New England Journal of Medicine, en donde el ejercicio mal orientado y mal indicado es mucho más deleterio que benéfico. Ah, caray. Vaya y haga ejercicio, no. ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? Okay. ¿Quién lo debe de supervisar? ¿Y por cuánto tiempo? Porque de otra manera lo que estamos haciendo es provocar lesiones muy graves, Cierto. inclusive incrementar el riesgo cardiovascular en lugar de disminuirlo. O sea, se infartan a la hora que salen a hacer ejercicio y quieren desbocarse y vámonos, claro. Ha habido casos, pero es mucho más común la lesión de tobillo, la lesión de rodilla, la lesión de cadera. Por supuesto. Y finalmente no son recuperables en general. Si uno hace un ejercicio equivocado, sobre todo para la rodilla, y se la lesiona, va a tener lesión de rodilla para el resto de su vida. Híjole. Entonces necesita uno tener esa precaución. Claro. Okay. Entonces su rutina nutricional, su cambio en el estilo de vida en relación a la actividad física, muy orientado, muy bien orientado, y finalmente la utilización de medicamentos sean capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina. Ok. Eso es básicamente los 3 puntos del tratamiento. Digamos el estilo de vida saludable, entonces en este caso el ejercicio, pero obviamente dosificado, indicado y controlado. En este caso puede ser o en un gimnasio o un licenciado en cultura física y deportes, o sea, un médico del deporte que en base a la estructura le diga, ese ejercicio lo puedes hacer, por ejemplo de contacto no lo hagas, en fin, porque vienen las lesiones que puede haber de esqueleto o músculo esqueléticas más bien. El punto de medicamentos, ¿hay medicamentos ahorita, digamos, ya más recientes que se apeguen ahora a esta nueva corriente de tratamiento? Sí, por supuesto. No podemos dejar de utilizar antihipertensivos y medicamentos que disminuyen el riesgo mientras nosotros obtenemos el objetivo final, que es disminuir la resistencia a la insulina. Claro. Pero existen básicamente medicamentos que pretenden sensibilizar al paciente para el efecto de su propia insulina. Inclusive existen medicamentos que son hasta inteligentes. Existen unos medicamentos que son agonistas de los PPAR gamma, que son unos receptores nucleares que se dedican a sensibilizar a la insulina y que en términos genéricos se llaman tiazolidinedionas. Pero el campeón de todos los medicamentos, eficacia, seguridad, especificidad, costo, beneficio, es el metformin. ¿Ah, sí? Ese es el campeón de todos, ¿no? Porque es barato y sí, caray. El único problema que tiene el metformin es que algunas personas, como con todos los medicamentos, no lo toleran adecuadamente, ¿no? Okay. Pero en las personas que toleran el metformin, se puede utilizar prácticamente sin riesgo y con resultados espectaculares, no solamente en términos de resistencia a la insulina, pueden perder peso con el puro metformin, mejora la presión arterial, y un dato que a lo mejor vale la pena señalar, en las niñas que todavía no tienen matrimonio, que están con alteraciones menstruales por el síndrome metabólico, recuperan su regularidad menstrual también cuando tenían irregularidad provocada por síndrome metabólico. No, pues está excelente porque realmente aquí la situación era, eres diabético, tienes la glucosa alta, metformina, no tienes el azúcar alta, no te va a dar metformina, pero entonces quiere decir que tiene ya otras aplicaciones benéficas. Esto está interesantísimo, doctor. Bueno, los objetivos del tratamiento entonces, ya para ir sobre la recta final del programa, ¿qué deben de contener esos objetivos? ¿Cómo fijarlos en un paciente o cómo fijarnos nosotros la parte que como pacientes debemos de aportar? Pues el objetivo primario es disminuir la resistencia a la insulina. Correcto. Y el objetivo secundario es disminuir cada uno de los factores de riesgo de manera separada. Si nosotros tenemos obesidad, sería el primero que abordaríamos a través de maniobras de nutrición y también, ¿por qué no?, auxiliares en la pérdida de peso que existen también. Correcto. Medicamentos auxiliares. Y de esa forma ir trabajando el resto de los componentes del síndrome metabólico, antihipertensivos, hipolipemiantes, etc. Correcto. Existe un tipo de dislipidemia, esta que comentamos, que es reversible, ¿eh? ¿Ah, sí? El medicamento no tiene que ser adjudicado para siempre, pero eso ya es de otra charla, de otro... Sí, o sea, yo creo que de aquí vamos a sacar como 3 programas más, doctor, porque la verdad sí está bastante amplio todo esto, pero está muy ilustrador, muy ilustrativo todo lo que hemos estado platicando esta tarde. Me encantaría que nos dieran su opinión, qué más quisieran saber. Claro que de repente pueden escuchar muchos conceptos que pudiera ser que hasta se confundan un poco, pero no hay pierde. La verdad es que aquí en este caso lo que digamos podríamos decir como la buena noticia es que tenemos todavía mucho más esperanzas de poder combatir la obesidad de una manera
profunda, de una manera integral, pero a través de, obviamente, cambiando también un esquema de tratamiento. Y en este sentido, doctor, no sé qué opinan los endocrinólogos, cómo se está manejando, se está haciendo ya algún tipo de consenso de modificar o de adecuar los tratamientos, doctor. Sí existe un consenso de síndrome metabólico en México, existe una norma oficial mexicana para cada uno de los factores de riesgo, pero lo más importante es esto, ¿no? Endocrinología y medicina interna ahorita están trabajando para el presente y para el futuro, a partir de las enseñanzas del pasado, de tal manera que nosotros creemos que vamos a ser capaces de limitar el fenómeno epidemiológico expansivo del síndrome metabólico en un plazo pues, de aproximadamente 10 años, Híjole. que no es mucho. No es mucho, pero de acuerdo sí a la historia de la humanidad, no es claro, mucho. no es mucho. El problema es que si no empezamos a trabajar ahorita, ya no Claro. van a ser 10, van a ser 20, 40, Ok. 80, porque esto se da de manera exponencial, no se da de manera aritmética. Claro. Esto es como la ley de Malthus, más o menos inversa, ¿no? Ok, no, pues está muy interesante. Antes de terminar el programa, doctor, tenemos aquí, por ejemplo, algunas preguntas. Laura Rivas nos hace la pregunta que ¿qué tanto llega a afectar a todo esto la tiroides? Bueno, la enfermedad tiroidea sí puede provocar algunas de las manifestaciones de síndrome metabólico, pero en realidad la participación de un hipotiroidismo en la generación es mínima, es muy poco común. Claro, en el caso de personas que dicen yo no bajo de peso, estoy obeso o obesa, seguramente estoy mal de la tiroides. ¿Es cierto eso? Pues en general no. No, correcto. En general no, pero sí merecen una valoración individualizada. También, perfecto. Bueno, y esto ya lo preguntamos. Sandra Magaña pregunta que si en los niños también se presenta el síndrome metabólico, pues. ya lo comentamos. Lorena Peña dice, ¿el estrés provoca el desarrollo del síndrome metabólico? No, el estrés por sí mismo no provoca desarrollo de síndrome metabólico y ese es otro paradigma médico que habría que analizar también. El estrés no provoca nada más que estrés. Más que estrés. Si no, se hubiera muerto la mitad de la humanidad, ¿no? Claro. El colesterol, dicen que el estrés aumenta el colesterol. Tampoco, nada. Hay una teoría en la cual la grasa visceral, que es muy sensible a las catecolaminas, puede dejar escapar ácidos grasos libres como consecuencia del estrés y que ello podría eventualmente provocar interferencias metabólicas en el hígado, pero eso no ha pasado de ser teoría, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Híjole, la verdad es que está muy padre todo lo que hemos estado comentando. Y por último, bueno, nuestra bandera de la prevención, que no queremos siempre dejar un programa sin que haya un mensaje en el cual podamos crear esa conciencia de prevención, de anticiparnos a la situación de enfermedades, y aquí hablando del síndrome metabólico, cómo prevenirlo. Claro. Miren, la raza mexicana por composición genética, toda, es susceptible de presentar síndrome metabólico. Toda es de alto riesgo para el síndrome metabólico. Ajá. Entonces, lo que uno podría recomendarle a la población es que se mida la cintura. Correcto. Sí, igual no es para todos, habrá excepciones, pero si nosotros empezamos a tener una cintura que tenga más de 90 centímetros, necesitamos empezar a trabajar para tratar de disminuir cuando menos ese factor de riesgo, porque el resto de los factores de riesgo van a responder muy bien solo a esa maniobra. Entonces, el punto de que mientras estemos acinturaditos, ya estamos del otro lado prácticamente, ¿no? Claro. Ok, correcto. Entonces, doctor, aquí una última recomendación, ¿hacia dónde podemos dirigir a los pacientes que se pongan en contacto con nosotros? ¿Qué nos recomiendas hacer? El Hospital Civil de Guadalajara tiene la cobertura completa para la atención del síndrome metabólico y para cada uno de los componentes del síndrome. Perfecto. De tal manera que lo que yo les podría recomendar es acudir pues directamente a la división de medicina, con mucho gusto yo los veo y los derivo al médico correcto y tienen el teléfono del Hospital Civil 36 14 55 01 a la división de medicina para tener una atención pues individualizada y correcta. Perfecto. Bueno, excelente. También hemos estado mostrando el teléfono de tu consultorio, igual si se ponen en contacto con nosotros al 3719-9763, insisto, a través de nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com. Estamos en Facebook, nos pueden buscar como Acontecer Médico o @acontecermédico en Twitter. Yo creo que vale la pena que se pongan en contacto con nosotros y créanme que los vamos a poner donde deben estar, el médico que los puede atender, porque aquí realmente en Acontecer Médico siempre van a encontrar al profesional de la salud que ustedes necesitan. Bueno, pues despedimos este programa. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Muy amable, Ricardo. Perfecto. Bueno, pues les prometemos de veras que vamos a seguir con estos programas que estamos viendo que
como lo hemos dicho en muchas ocasiones, doctor, yo lo he comentado, la obesidad es la madre de todas las enfermedades, ¿no? Actualmente. Y aquí, otra vez, se vuelve a confirmar. Bueno, pues Ricardo Ursúa, me despido de ustedes, no sin antes recomendarles que cuiden mucho su salud, que se pongan en contacto con nosotros en cualquier día de la semana, estamos a sus órdenes y vamos a darle seguimiento a cada uno de sus peticiones. Mientras tanto, pues por aquí nos vemos el próximo jueves, aquí los esperamos nuevamente puntualmente a la 1:30, próximo jueves de este febrero que ya estamos en este 2012. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.